¿Qué tal? Muy buenas noches. Es lunes, es 5 de agosto, son las 10 de la noche y esta semana arrancamos nueva temporada aquí en Vía V, edición verano. Hoy cambiando un poquito el esquema del programa que teníamos previsto. Íbamos a hablar en primer lugar de música con la rapera viguesa Aid, pero por un imprevisto finalmente no ha podido estar con nosotros. Así que vamos a darle la vuelta al programa que teníamos previsto, o al menos adelantar algunos de los temas que habíamos preparado para ustedes. En días como estos, en los que son muchos los aficionados al fútbol que están pendientes de calendarios, del momento en el que sus equipos van a arrancar la nueva temporada, la nueva liga, que comenzará dentro de unas semanas, otros muchos se preocupan de la situación interna de los equipos. Más allá de lo que ocurre en los terrenos de juego, nos preguntamos qué pasa en los despachos de algunos clubes, algunos que nos tocan muy de cerca. Por ejemplo, el del Deportivo de A Coruña. Es un tema que vamos a tratar en esta primera parte del programa y para ello saludamos ya a quienes nos acompañan. Son Francisco Espiñeira, periodista de La Voz de Galicia. Fran, ¿qué tal? Muy buenas noches. Está también con nosotros Pablo Arangüen, abogado. Pablo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y dos rostros que no son tan habituales, pero que nos van a ayudar a entender un poquito más qué es lo que se cuece dentro del Depor. Están con nosotros José Manuel Sánchez, es accionista, socio también del Deportivo. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas. Y nos acompaña Jorge Borrajos, profesor de Mercantil, auditor y accionista del Deportivo. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, y a mí me gustaría empezar, si os parece, citando a Fernando Hidalgo, el subdirector de deportes de La Voz. Decía este fin de semana en un artículo que publicaba el diario que Lendoiro solo se irá si lo echan, que abre su puerta a la marcha, pero cuando a él le dé la gana. Cuantos más miramientos han tenido con él el juez, los administradores y los acreedores, más fuerte se ha sentido y más palos en la rueda ha puesto. Y esto me gustaría preguntar para abrir este debate. Fran, ¿Lendoiro solo se irá si lo echan? Pues obviamente, ¿no? Él ya se ha sido encargado de difundir esa versión de que si esto es un golpe de Estado y todas estas cosas, cuando es una persona que hay que recordar que de los 5 millones y pico de euros de capital social que tiene escriturados el Deportivo de La Coruña, que en algún momento se llegaron a hablar de 7 y pico, pero parece ser que los que existen en el registro mercantil son unos 5 millones de euros, él tiene exactamente en acciones 12.600 euros. 12.600 euros, 2.100.000 pesetas o 2.100.000 de las antiguas pesetas. Y con 2.100.000 de las antiguas pesetas le ha dado para haber ganado unos 9 millones de euros netos a lo largo de todos estos años. Ha sido el único que ha seguido cobrando a pesar de la intervención judicial y que por lo único que ha peleado a lo largo de todo este tiempo ha sido por recuperar su salario, pleiteando todo lo que hiciera falta, a costa de incrementar más la deuda del club con la minuta del abogado. Y no solo eso, sino también para perder 156 millones de euros, ¿no? Yo creo que el balance que puede arrojar, el balance contable, para él es muy favorable, para la sociedad es muy negativo y que obviamente él tiene que asumir esos errores, cosa que, como todos los que le conocemos un poco sabemos, no va a ocurrir, y si él no es capaz de asumir sus propios errores, pues alguien debe decírselo, que debe dejar un paso al lado, y obviamente tiene que ser la asamblea de accionistas si el juez no toma antes esa decisión. Jorge asiente con la cabeza, me imagino que comparte el análisis. Totalmente de acuerdo. Ese señor está ahí, está mal puesto porque en todas las juntas que se celebraron a las que yo he asistido, todas las delegaciones de voto que dice que llevaban, para mí eran totalmente falsas, nunca se pudieron acreditar. Entonces yo opino con mi compañero que quien lo echan fuera, o lo echa el juez o lo echan los accionistas. Y ya puede decir misa gregoriana. Lleva 25 años ahí, mal llevados, y este hombre, vamos, tiene que salir de ahí como sea. No puede seguir ahí, ha arruinado el club, lo ha arruinado totalmente y esperemos que no desaparezca, pero este señor tiene que salir de ahí, pero vamos, lo antes posible. Pablo, y esto lo pregunto más allá solo de la cuestión deportivista, en otros concursos que hemos visto, apartar a la directiva era uno de los pasos más habituales, uno de los primeros pasos, y aquí esto de momento no se ha dado. Bueno, eso es algo que forma, digamos, parte de las facultades discrecionales del juez. Eso un poco, la propia administración concursal, junto con el juez, valoran de forma más o menos libre, el que toma la decisión es el juez, si se le mantiene o si se le aparta. Lo normal en los concursos ordinarios, no digo en los deportivos, es que se mantenga el administrador en tanto en cuanto no se den determinadas circunstancias, en tanto en cuanto no se abra el periodo, lo que se llama el periodo de liquidación. En este caso se supone, y ya desde el primer momento se dijo que el Deportivo tenía la intención de continuar su actividad, de ser viable, ¿no? Entonces en esos casos lo normal es que se mantenga el administrador, el que lo venía administrando hasta el momento del concurso. En el caso concreto bueno, hay que destacar que en el informe de la administración concursal se dicen cosas
digamos, serias, ¿no?, respecto a la gestión en el pasado de quien era administrador, que era Lendoiro, ¿no? Se dice pues que la contabilidad no refleja fielmente como debería reflejar pues la realidad patrimonial de la situación del club, se habla de huida hacia adelante, se habla de artificios contables. Entonces, bueno, a partir de ese momento sí llama un poco la atención que no se aparte a Lendoiro y se le mantenga en el ejercicio de unas facultades que el juez, insisto, en cualquier momento puede variar esa decisión, ¿no? Hombre, yo me imagino que también el juez habrá valorado la conveniencia, la oportunidad, digamos, de, teniendo en cuenta dónde hemos llegado, sustituir en este momento del proceso el administrador, en fin, el gestor del club, ¿no? Pero todavía lo puede hacer, en cualquier momento lo podría hacer, y yo no sé si lo va a hacer a estas alturas, no habiéndolo hecho ya, pero puede hacerlo. José Manuel, sí. ¿Usted cree que se le va a apartar ahora? Pues ya me gustaría. Yo hace cosa de un mes escribí, como en mi condición de accionista, de aficionado, escribí al juez pidiéndole que una de las soluciones a la situación actual del Deportivo pasaba por apartarlo del club. No se puede seguir dejando al zorro guardando las gallinas. Hemos llegado a una situación brutal, una deuda que yo este día me imaginaba, la cantidad de 26.000 millones supondrían 1.000 viviendas, por ejemplo, de 26 millones de pesetas, ¿no? Para que nos hagamos una idea, sí. Es una barbaridad. Y por como cuando la primera pregunta que hiciste de si habría que echarlo, este hombre se cree el rey sol, el Estado soy yo, lo dice un golpe de Estado. ¿Cómo que un golpe de Estado? Está confundiendo el subconsciente, o yo creo que no es el subconsciente, el Deportivo soy yo. Y eso tenemos que hacerle ver de que el Deportivo está muy por encima de él o de cualquier otra persona. Antes que él hubo decenas de presidentes y el club tiene que seguir, bueno, tiene que seguir si es que él no consigue hundirlo del todo y hacerlo desaparecer, que sería algo muy doloroso. Pero lo que yo me pregunto, echarlo, ¿pero cómo? Yo creo que en este momento la única manera clara es que lo apartara el juez. Si va a ser a través de una asamblea, teniendo en cuenta los precedentes que hay, además demostrables, de que él manipula las asambleas, arrogándose una representación, una delegación de acciones que no ha sido capaz de demostrar poseer, pues por el sistema de la Asamblea General no va a ser posible. Es más, yo estos días leí de que hablaba que ahora acababa el ciclo de 5 años y que pensaba ir a la renovación. Bueno, hablabais y citabais ese golpe de Estado del que hablaba Lendoiro la pasada semana, precisamente. Vamos a recordarlo, porque él decía que ni él ni el resto de la directiva iban a ser una rémora para el equipo, para la supervivencia del equipo, pero sí añadía también que daba la impresión de que aquí estaban intentando sacarlo del puesto a él y a la directiva con un golpe de Estado. Nosotros, y hablo no por mí solamente, sino por el Consejo de Administración, no vamos a ser en absoluto ninguna rémora para el Deportivo en cualquier momento que se pueda observar. Pero las cosas hay que hacerlas con calma, hay que mirarlas, hay que estudiarlas, no se puede ahora pensar en cambios cuando estamos a 10, 15 días del comienzo de la Liga. Nosotros, vuelvo a insistir, no somos ningún rival en ese sentido para el deportivismo, todo lo contrario, pero tampoco admitimos que se nos eche del lugar que hemos ocupado durante 25 años y creo que con muy buenos resultados en muchos aspectos. Efectivamente, hay una deuda y nosotros efectivamente somos responsables de ella, igual que somos responsables también de los éxitos que se hayan podido producir. Pero no vamos a permitir que nadie automáticamente piense que podemos firmar nuestra sentencia de muerte. En algún momento parecía que era un golpe de Estado. Llegaba a situaciones que nosotros creemos que no se nos puede exigir esa situación. Bueno, pues eso es lo que decía Lendoiro, el presidente del Deportivo de La Coruña. Fran, añadía también que en ningún caso se iba a poder apartar, digamos, lo que se había conseguido durante 25 años y apelaba también a los éxitos, que es una cuestión que está muy en el discurso del presidente. El argumento de la yihad lendoirista esta que hay montada ahí, sobre todo en las redes sociales, ¿no?, donde parece que todo lo que ha hecho lo ha hecho bien y ha hecho alguna cosa bien, ¿no? Por supuesto, ha hecho muchas cosas bien, ¿no? A lo largo de 25 años ha tenido mucho tiempo para hacer cosas bien, pero obviamente es el máximo responsable del pufo de 156
3 millones que tenemos aquí, que ahora es lo que amenaza la supervivencia de una entidad centenaria y es lo que él se niega a asumir, que tiene que dar el paso y reconocer que ahí se ha equivocado y en la gestión y que ha falsificado, como bien explicaba la administración concursal, ha recurrido a artificios contables, ha manipulado balances y ha hecho un sinfín de irregularidades que en cualquier otro tipo de empresa pública o privada sería objeto de pena de banquillo inmediata y de un largo periodo en la cárcel, además de cuantiosas indemnizaciones para el que incurrieran ellos, ¿no? Y aquí en el fútbol no pasa nada, tú le puedes deber a Hacienda, le puedes deber a la Seguridad Social, le puedes deber a los acreedores, a los bancos y tal. No solo eso, el banco llega y aún encima de buen rollo, parece que influenciado por el FROB, no se sabe por qué extrañas circunstancias, te ofrece una salida ventajosa de una quita del 33% para evitar la apertura obligatoria de una pieza de calificación del concurso, para que él no tenga que entrar en ese... no tenga que ir al juicio o al juzgado en primera instancia, ¿no? Pero para mí es muy importante este vídeo que acabas de poner, porque eso supone un auténtico punto de inflexión en el mundo imaginario este de Yupi en el que vive Lendoiro últimamente, ¿no? Que es el momento en el que él pierde la protección pública de la que siempre hacía gala. Una semana antes de ese vídeo, que fue el pasado miércoles, se permitió en una rueda de prensa repartir amenazas a diestro y siniestro y entre las frases que acuñó fue: algunos no van a poder salir a la calle con esto del Depor, ¿no? Y él fue el que ese día, en una manifestación espontánea que se produjo en la calle, percibió por fin la repulsa de los aficionados al Depor, los que de verdad son el sostén de este equipo, que son los aficionados. El día anterior más de 1000 personas se juntaron en la plaza de Pontevedra para protestar contra la situación que se estaba produciendo y solicitar una solución, y al día siguiente, de forma espontánea, en una reunión que teóricamente era secreta, en el Obelisco de La Coruña, otras cientos de personas acudieron allí a expresar su descontento y a pedirle que se fuera. Aún así salió y recurrió al símil desafortunadísimo por su parte, propio del alcalde de Barallao, que también ha dicho otro absoluto disparate, del golpe de Estado, ¿no? En el golpe de Estado, en una sociedad democrática, yo creo que eso no hay nadie en su sano juicio que lo pueda plantear. Y yo creo que eso es muy importante, que también el deportivismo sea consciente de la situación. Es decir, él está intentando aferrarse a su sueldo con 12.600 euros en acciones. Y 12.600 euros en acciones es todo lo que él tiene. O sea, si el resto del deportivismo está unido y quiere un cambio, obviamente él no puede pararlo. Claro, pero la pregunta que... Y os planteo la pregunta, digamos, desde fuera, viéndolo un poco como espectadora también, desde dentro del deportivismo, como accionistas, como miembros del propio club, ¿cómo es posible que durante todo este tiempo esa especie de, bueno, pues personificación del deportivismo en la figura de Lendoiro no se haya roto todavía? Bueno, yo te puedo decir sobre eso lo siguiente. Vamos a ver, el Real Club Deportivo de La Coruña, que es una sociedad anónima deportiva, es una sociedad sui generis, en el sentido de que en las sociedades de capital mandan las mayorías. En todas las sociedades de capital mandan las mayorías. Sin embargo, en el Deportivo de La Coruña mandan, curiosamente, las minorías. ¿Y por qué mandan las minorías? Porque este señor, por poner un calificativo, este señor se cuidó mucho. Él hizo su propio montaje de que nada más que pudiera haber, que los accionistas nada más que pudieran tener un 1% del capital. Lo vendió como una cuestión populista, de que decía, creo recordar, que el Deportivo tenía que ser de toda La Coruña y que no podía haber inversores que se hicieran dueños del club. Yo creo que no lo decía por eso exactamente, yo creo que lo decía para la estrategia que montó él y hacerse él con el club. ¿Y cómo se hizo con el club? Con esta participación que tiene, que son, no sé lo que tiene, 12.600 euros. ¿Por qué? Porque él en las juntas decía que llevaba la representación, la delegación de voto de 20 y tantos mil accionistas que no eran ciertos. Entonces se hizo con el club, o sea, una minoría se hizo con una sociedad de capital. Que eso va en contra. Hay un matiz que es muy importante, que nunca aceptó ni que se hiciera pública la relación de accionistas asistentes a las asambleas, nunca hizo público el libro de accionistas, claro. Siempre lo mantuvo oculto para intentar que nadie pudiera nunca agrupar más capital del que él tenía disponible. Y curiosamente, cada vez que necesitaba un porcentaje de acciones para ponerse su sueldo, por ejemplo, que requería el 25% de la masa social, milagrosamente aparecía ese 25% del capital representado sin que nadie nos explicara ni cómo, ni por qué, ni de dónde venía. Hay muchas teorías, pero esa es la realidad. José Manuel. Sí, yo hace cosa de 2 años que hice una petición, se la hice por escrito al Deportivo y la hice pública a través de los medios, en el sentido de la creación de una comisión mixta
que cada vez que hubiese una asamblea controlase si era verdad esa legalidad, porque en la última asamblea a la que había asistido yo, el notario, que en la anterior le habíamos pedido que hiciese la comprobación, en el acta hizo constar de que el Deportivo no había podido demostrar, o Lendoiro no había podido demostrar tener esa representación. Entonces yo, como una propuesta que hacía, era una comisión mixta, designada entre accionistas independientes y miembros de la directiva, y llevar un seguimiento antes de celebrar la asamblea, para que llegara a la asamblea. Yo no voy a participar en una asamblea mientras no tenga la absoluta seguridad de que la asamblea es limpia. No, porque si no, yo no asisto a las farsas. Desde luego no avalo ninguna farsa de ese señor con mi presencia. Claro, pero aquí estaríamos hablando de todas formas de cuestiones diferentes, por un lado, y luego volveremos al tema de la deuda, porque lo vamos a ampliar también, pero por otra parte, si aquí hay un problema interno, un problema de cómo se desarrolla también el día a día o la administración propia del club, estamos hablando de otras cosas. Vamos a ver, estamos hablando por una parte de la gestión de un club que efectivamente, como decían, es algo casi público, ¿no? Es un club que está formado por pequeños accionistas y que en realidad no es de nadie, ¿no? Esto a veces se producen este tipo de problemas de gestión cuando no hay un interés económico claro que se le ponga enfrente al gestor, en este caso el Lendoiro, y no hay un bloque, digamos, sólido, firme, que por un interés económico se ponga enfrente del gestor y empiece, digamos, a confrontar lo que está haciendo el gestor con lo que, en teoría, hipotéticamente, debería haber hecho el gestor, ¿no? Al Lendoiro se le ha dado, digamos, un crédito durante mucho tiempo porque ha tenido éxitos deportivos que no se pueden desconocer y que son innegables, ¿no? Ha tenido una fama de buen gestor y digamos que se le ha ido dando mucho oxígeno a lo largo del tiempo. No ha tenido una oposición organizada enfrente porque le podían haber dado determinadas batallas jurídicas. También hay que tener en cuenta que el Lendoiro es abogado, el Lendoiro sabe muy bien, conoce y domina muy bien el mundo del fútbol y el mundo del derecho deportivo, y entonces pues Lendoiro ha podido venir capeando, digamos, distintas situaciones hasta el momento presente. El quid de la cuestión es, en el momento presente, ¿qué puede hacer Lendoiro? ¿Qué debe hacer Lendoiro? Yo creo que, como decía Fran antes, se le ha dado un balón de oxígeno por parte de los acreedores, que creo que fueron la Administración de Hacienda y creo que fue también, efectivamente, los bancos sindicados, que son la enorme mayoría de los pasivos que están en la contabilidad de la sociedad, y se le ha dado, digamos, esa posibilidad de decir, oye, hacemos una propuesta de convenio que te exime a ti de ir a la sección de calificación, que es donde, digamos, se podrían derivar consecuencias negativas para el Lendoiro. Y Lendoiro pues no ha entrado en eso, ¿no? Yo creo que objetivamente, y más allá de valorar lo que dice el administrador concursal, si efectivamente ha habido incumplimientos de determinadas normativas o si ha habido falsedades o lo que haya habido, sin entrar en ese tema, yo creo que en este momento Lendoiro tiene que comprender que hay un cambio de ciclo completo, no solo en el fútbol, sino en la sociedad española, que la permisividad que existía anteriormente con respecto a todas las instituciones, pero también con respecto a los clubes de fútbol, pues se ha terminado, y que no es el momento, digamos, de que se aferre al cargo, es el momento de que acepte la salida digna que se le está dando. Claro, pero esa salida o ese convenio ha decidido no firmarlo. Sí, porque el punto más problemático de todos era el último, el de la 10ª cláusula del convenio, que fijaba la salida inmediata del Consejo de Administración, y obviamente él no quiere perder el juguete que le ha dado de comer a lo largo de los últimos 16 años de forma oficial. Y cuando digo de comer, digo porque no solo es que le hayamos pagado un sueldo, sino que le hemos pagado un sueldo, los viajes, los hoteles, los manjares del manjar, nunca mejor dicho, a pesar de tener un restaurante oficial del club. Todos los gastos que ha tenido han estado cubiertos absolutamente, y de repente pues él ha perdido esa situación de confort, esa nube mágica donde él se sentía protegido pues por esos éxitos deportivos, y ninguneando a todos los demás. O sea, cuando por ejemplo estos dos señores que tenemos aquí presentes se levantaban en alguna asamblea para cuestionar cualquier tipo de aspecto de las cuentas, automáticamente se recurría a los chascarrillos, a aquel señor comunista, a este señor vaya usted a su negocio, y determinadas cuestiones de este tipo que no tenían nada que ver en un sistema de votación tan democrático como el de las dos urnas, de no y abstención para todos los que no querían votar sí, a los cuales se les hacía hacer el pasillo por allí mientras la gente pues podía insultarles libremente sin que la mesa tomara ningún tipo de determinación. Todo muy democrático para el que habla de golpe de Estado, ¿no? Y en esa situación pues él siempre ha hecho prevalecer pues su interés personal sobre el interés colectivo de la sociedad. Cuando hace un par de meses o así se empezó a hablar de un movimiento de las peñas para promover una alternativa, para por lo menos tener una interlocución directa con el club, la respuesta del Lendoiro fue primero amenazarles con crear una segunda federación de peñas oficialista que le bailara al agua y le siguiera aplaudiendo y diciendo lo fantástico gestor que era. Esa fue la primera reacción, y amenazarles con no ir a la asamblea de peñas, que finalmente fue y le tuvieron media hora en la puerta esperando para entrar. Y la
la segunda iniciativa que tomó fue llamar a algunos de los accionistas con mayor número de acciones que habían delegado sus acciones o que se habían comprometido a delegar sus acciones en la Federación de Peñas para que revertieran su decisión y se las volvieran a dejar a él, o por lo menos no tomaran parte en la refriega, porque eso era una decisión política. Eso obligó a la Federación de Peñas a tener que buscar apoyos externos, entre ellos el del alcalde de La Coruña, para que le recibiera la administración concursal, y los accionistas y peñistas recibir de primera mano la información de lo que ocurre en el club, porque el Endoiro nunca ha contado nada, nunca ha dicho nada, siempre era todo secreto, todo eran chascarrillos del tipo malo será, lo tenemos arreglado, la jueza me mira con buenos ojos, estas tonterías que él hacía para quitarse encima las preguntas de la gente, de las que le dejaba hacer la gente, porque a La Voz de Galicia nunca le dejó hacer preguntas, y en ese sentido pues al final ha establecido pues eso, ese mundo paralelo donde él dice una cosa y lo que vemos todos los días que ocurre es otra completamente diferente y que tiene al club contra las cuerdas. Y esto me lleva a preguntar otra cuestión, porque buscando datos a lo largo de esta jornada, sí me encontraba con una reflexión que realizaba José Manuel hace unos meses en el periódico, en La Voz de Galicia, que planteaba que sí que hubo pequeños avances. Por ejemplo, el hecho de la retirada del Endoiro del control de las filiales. Y yo entiendo que en ese momento sí se entendió que podría ser un paso positivo para el avance de todo este proceso. Por lo menos es un precedente, y yo me pregunto si lo apartaron de las empresas filiales, porque no lo apartan de la dirección del club, porque su aunque lo acabo de explicar, acabas de exponer una posibilidad legal de que lo estén manteniendo con expectativas, pero digo yo, su continuidad al frente del club no ha hecho más que poner palos en la rueda. Esto no avanza, es el gran problema. ¿Cómo se le puede, si él es el que no se ha llevado a esta situación, si quiere salir de él, y cómo es posible que se le mantenga él y sea el que está poniendo toda clase de impedimentos para solucionar el problema? Y es más, dentro de su descaro, no se me ocurre, bueno, sí se me ocurren otras, el decir que eso solo lo puede solucionar él. Yo veo muy difícil solucionar una deuda de tanto dinero, y desde luego en segunda división. Pero bueno, eso ya sería la parte deportiva. Pero yo de verdad no entiendo nada, no sé lo que pasó el día 31, porque estuvimos todos, el deportivismo ansioso, mordiéndose las uñas, y el 31 alguien dijo, ya está todo resuelto. Yo no sé hoy lo que resolvió ni lo que pasó. Si Fran o alguien de esta mesa puede explicarme. Pues sí. Seguir con la respiración asistida. El día 31 lo que había era un ultimátum donde o se le pagaba a los jugadores o el equipo bajaba a segunda B, con lo cual ya sí sería completamente inviable. Y obviamente pues con todos estos tejemanejes que hay en el mundo del fútbol, que lo que no se sabe es quién ha pagado ni de dónde ha salido el dinero, pues al final lo que sí que se consiguió fue salvar ese match ball y que el equipo siga con vida, y eso, el juez habilitó 9 días más para tomar decisiones sobre el concurso, pero a lo que vemos hoy la gran noticia del día es que el Endoiro por fin, después de 25 años, va a reunirse diariamente con su consejo de administración, un auténtico disparate, con un elenco de colaboradores del nivel de Pachi Pico, conocido pues por dedicarle el tiempo a sus nietos y a la piscina, ¿cómo se llama? Suso Rebollo, que es un trabajador incansable en su negocio personal, particular, y que tiene bastante que hacer sin necesidad de ir allí al club a sufrir, pues van a tomar la decisión estos días de reunirse. Me imagino que para que el Endoiro no coma solo, que es su gran preocupación de estos días, para intentar buscar alguna vía de salida y todas estas cosas. Pero hay una cosa que a mí me gustaría decir también de lo que estabas hablando antes del fenómeno este de identificación que se ha producido entre el Endoiro y el club, ¿no? Yo no quiero decir a qué me recuerdan estos procesos de identificación y mimetización, pero que hay muchos regímenes políticos totalitarios que podrían dar varias lecciones sobre cómo se hace todo esto. Al final, cuando tú atacas al Endoiro, estás atacando al Deportivo, y eso no es cierto. Somos muchos los que somos del Deportivo y no del Endoiro. Yo soy del Deportivo desde mucho antes de que llegara el Endoiro. Es más, soy de los que puedo acreditar que el Endoiro no era del Deportivo, que hubo que falsificarle el carné de socio para que se pudiera hacer presidente del Deportivo. Yo soy uno de ellos, de los que lo sabe, lo vio, y que hay muchos más como yo en La Coruña, porque de aquella nos conocemos todos, los que íbamos al campo, que éramos un día muy bueno, y ahí está Cholo que no me dejara quedar mal, éramos 5.000 y aquello era un entradón, o sea, 5.000 era espectacular, ¿no? Y somos muchos los que estábamos. Él no era del Deportivo, él, insisto, en el Deportivo lo que ha encontrado es una vía de negocio para él, para su familia, para sus nueras, para los hijos de Felipe Marcos, su cuñado,
cuñado, que es el secretario del Consejo, que también tiene mucho que decir en todo este tema. O sea, al final no deja de ser un modus vivendi, ¿no? Y entonces él está defendiendo pues como el que ataca, el que intenta asaltar una casa. Es su casa, es lo que le pagaba los recibos, la luz, el agua, las comidas en el manjar, el champán, todas estas cosas. Y eso, obviamente, él tiene que defenderse como un gato panza arriba, porque nadie quiere perder esa situación de privilegio. Por eso se produce esa situación de identificación y él apela a sus éxitos, que es la cortina de humo que, lo que decía antes de la yihad lendoirista, pues exhibe como gran triunfo, ¿no? Haber ganado, que es la leche, una ciudad como La Coruña, un equipo como el Deportivo, haber ganado una liga, 2 copas y 3 supercopas, es la repera. Pero si todo eso es a costa de fulminar la entidad, una entidad centenaria, también hay que valorar si ese es el precio que merecemos pagar. Si me permites. Sí, claro. Si una persona, yo he estado en muchas directivas, siempre me he presentado, o cualquier persona, según como entiendo yo, se presenta una directiva, será para hacerlo bien, no para hacerlo mal. Entonces, si ese hombre ha obtenido éxitos, pues estupendo, ha cumplido su cometido a la perfección, pero no tiene por qué agradecérsele eternamente. Y sobre todo si eso trae después una deuda que puede suponer la desaparición del club. Yo mañana puedo aparcar delante de casa un Rolls, no lo voy a pagar, si me lo dan a crédito, lo compro y dirán, qué triunfador, sí, pero me lo van a quitar pasado mañana y después me van a quitar también la vivienda. Eso es increíble. Y en cuanto a, dices tú, la yihad, lendoirista, afortunadamente en los últimos tiempos a través de las redes del Facebook y eso, hay grupos que están en la dirección de apartar al lendoiro. Yo estoy en un grupo que se llama de por respeto, que tiene varios cientos de personas y el 90 y tantos % piensan como los que estamos en esta mesa, que esto no puede seguir así. Sí, Pablo. En cualquier caso, yo quiero resaltar una cosa, que es el Deportivo en este momento solo tiene 2 caminos. Uno es llegar a un convenio de acreedores y el otro es la liquidación. Es decir, no hay opciones intermedias. Por tanto, si se quiere evitar la liquidación, que yo creo que todo el mundo quiere evitar la liquidación, porque además es mucho mejor para todo el mundo que se evite la liquidación, porque en la liquidación sí que no cobra prácticamente nada, prácticamente nadie, excepto los que tienen derechos privilegiados, créditos reales, etc., ¿no? Entonces, si se quiere evitar eso, hay que llegar a un convenio de acreedores, ¿eh? Y si ese convenio los acreedores imponen que implique la salida del lendoiro, pues porque lógicamente llegados a este punto llegan a la conclusión de que el lendoiro no es parte de la solución, sino que es más bien en este momento parte del problema, pues el lendoiro se tiene que apartar sí o sí, ¿eh? Y tampoco es que el lendoiro pueda ahí defender una posición numantina más allá de cierto límite, es decir, el lendoiro en un momento determinado le pondrán o le tendrán que poner un convenio de acreedores encima de la mesa que tenga forzosamente que aceptar, ¿eh? De todas formas... Perdón, sí. pero vamos a ver, Pablo. Aquí parece que hablar del convenio, parece que se soluciona todo, pero ¿a qué convenio? ¿Qué quita tiene que haber ahí? Porque se deben 156 millones de euros. ¿Qué quita tiene que haber ahí? Aunque fuera del 50%, se quedarían en 80 y tantos o 70 y tantos millones de euros. ¿Cómo se paga eso? ¿Pero cómo se va a pagar? Eso es imposible, hombre, eso es imposible. Eso no, para mí, no tiene arreglo esto. Esto no tiene arreglo, no tiene medios el Deportivo de obtener ingresos para pagar la deuda. Imposible. Si me dejáis por mucha quita que haya, salvo que haya una quita del 100%. Y es un dato del propio Jorge. Él calcula que si la deuda está en 156 millones de euros y hay que abonarla en 20 años, si el club en 14 años ha dado un beneficio medio de 402.000 euros, lo que le sale a Jorge en la cuenta es que necesitaríamos llegar al 2.400, es decir, 389 años para pagar la deuda. Sin duda. Eso no tiene la más mínima duda. Los datos están sacados de las cuentas que presentó el Consejo de Administración del Deportivo y sale una media de 401.000 euros. Si debo 156, divido 156 en 401 y me salen 389 años. Y no hay vuelta de hoja. ¿Cómo se va a pagar eso? ¿Cómo se pagan? ¿Cuánto tiene que haber de quita ahí? ¿Pero de qué estamos hablando aquí? Que parece que no está vendiendo la moto con el convenio. Pues mire usted, dígame usted cuál es el convenio y a ver cómo se va a pagar lo que queda. Imposible, hombre, imposible. Este señor ha llevado el club a la auténtica ruina y yo espero que no desaparezca, pero vamos, como decía, ¿cómo te llamas? Frank. Hace muchos años que es socio del Deportivo. Yo soy desde que era un niño, iba con mi padre al fútbol y me duele muchísimo lo que está pasando, me duele un montón, pues siempre fue el equipo de mi vida, el Deportivo de La Coruña, y este señor lo ha tirado por el suelo, hombre. Y supongo yo, tú como letrado que eres, supongo que habrá manera de que pague.
de que la justicia le vaya encima. ¿O no? Hay una manera, sí. Claro. Hay una manera que es la famosa sección de calificación. Es decir, en la sección de calificación, si se llegase a abrir la sección de calificación, la sección sexta, pues implicaría que pudiera acabar pagando parte de las deudas Lendoiro. Supuesto que Lendoiro tenga ese dinero, digamos, para pagar esas deudas, que lo tenga... Localizable. Bueno, vamos a decir que el Lendoiro tenga ese dinero, que se lo puede haber gastado en muchas cosas. ¿En acciones del Depor no? Ni en ampliaciones de capital. Entonces, tampoco, la sección no, de calificación sirve básicamente para determinar si se han incurrido en una serie de causas, como son la falta de llevanza adecuada de la contabilidad, por supuesto el haber metido mano en la caja y situaciones de este tipo, o sencillamente no haber presentado el concurso en plazo, que eso ya es una circunstancia que apreciaba el informe de la administración concursal, ¿no? Los concursos tienen que darse en determinados plazos y eso lo incentiva la ley, haciendo responsable al administrador que no declara concurso en el plazo que marca la ley, ¿no? En este caso, bueno, los administradores concursales hablaban de que debería haberse presentado hace años, concretamente... ¿Hace 10 años? 2006. No, creo que no decían 10, yo creo que decían 4. Pero hace 10 años. Eso lo dijimos Manolo Pardo y yo en una junta, en una asamblea, que tenía que presentar concurso de acreedores y poco menos que habíamos cometido un delito sacro, es decir, semejante barbaridad. Pues mire usted, si hace 10 años usted hubiera presentado el concurso de acreedores, que es lo que tenía que haber hecho, no estaríamos en la situación que estamos. Eso está más claro que el agua, hombre. Bueno, Claro, sí. Dejemos el concurso un momentito porque luego hablaremos también de concursos y no solo deportivos. Me vais a permitir una pequeña pausa y antes de la pausa queremos proponerles, empezamos temporada nueva, ya lo saben, vamos a relajar un poquito el tono que después seguiremos hablando de cosas serias. Queremos proponerles que nos vayamos a hacer turismo, no nosotros. Nos hemos preguntado cómo nos ven los que llegan de fuera, los que llegan de otros puntos de España, pero también los que llegan de otros países. A veces nos da la impresión de que somos muy fáciles de conocer o que nuestra historia es sencillita porque nosotros no la sabemos y hemos decidido que cada semana nos vamos a acercar a los turistas, a quienes llegan aquí a Galicia, para preguntarles qué saben de nosotros. Vamos a saberlo enseguida, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Soy leonés, resido en Madrid. Ireland. De Jaén. De París. Lo de Córdoba. Yo soy de Alicante. Holanda. El paisaje muy bonito, la naturaleza, el mar. Lo verde que es. I love the wine. We love the gambas and the langostinos. Las playas, las calas que tienen muy bonitas. Pulpa. Y los fiesteros, ¿sabes? Camino de Santiago. En la amabilidad y en la sencillez somos parecidos. Muy conocido en toda España. Sobre todo la gente. No, pero no lo sé. No idea. No. Alberto... No me acuerdo el apellido. Pasa palabra. Sí, con gafas, tiene gafas. Figueiro. Feijó, Núñez Feijó. Ah, ¿ves? Yo sabía que era algo de Fei. La política no me pregunto. Feijó, sí. El rey Juan Carlos. Alberto Núñez Feijó. La ciudad de la cultura, aquí en Galicia. No sé. Sé que la acaban de abrir. City of Culture. Santiago de Compostela, conferencias, congresos. Me suena que es un complejo que se está construyendo, no sé si se ha terminado ya de construir, yo creo. Pues aquí en Coruña. ¿Lujo? De un arquitecto alemán, creo. Gijón. Teatro, cine, mercados, de todo. ¡Fijo! Y donde pues se ha construido muchas bibliotecas con fondos bibliográficos y tal. I don't know. She was the person who aroused the town when Francis Drake came to pay a visit. Se luchó contra los británicos cuando apareció por aquí Francis Drake. La cuarta. Una heroína, ¿no? The heroine of this place. Una heroína. Una heroína. Primera. El 2. The fourth? Yeah. No. Spanish President. Ay. Cañita Brava me suena a cachondeo. Cañita Brava, sí. Pues yo me creía que eso era un personaje del artisteo. Muchas gracias a toda la comunidad de Galicia por lo agradable que son ustedes. Muchas gracias.